Ya estamos de vuelta conversando junto a Álvaro Langer, investigador de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. Te doy las gracias nuevamente por conversar con las regiones de Chile. Hablábamos del concepto de mindfulness. Yo decía, tenemos que asociarlo a cosas muy concretas, no mirarlo como si esto fuera muy lejano, casi imposible, sino como la posibilidad de una automirada, de una reflexión, de tratarse con amabilidad, de no juzgarse. Y los resultados concretos que tiene, decía yo en el bloque anterior, respecto de bajar los niveles de ansiedad, mejorar los ambientes de trabajo, el colegio, en fin, cómo uno empieza desde la mirada de uno a mirar a los demás también de manera más amable probablemente, ¿verdad? A bajar los niveles de depresión. ¿Y sabes por qué? Me encanta conversar este tema en los tiempos que corren porque fíjate que después de la pandemia vimos a niños, niñas apoderados, agresivos, violentos, enojados, porque muchos dirán por razones obvias, estuvimos encerrados tanto tiempo y eso hizo que los ánimos se crisparan un poco. ¿Crees tú que conceptos como este, el mindfulness y otros, podrían ayudarnos a darnos una mirada y a decir, bueno, la vida sigue, el mundo pasa por estas oleadas grandes de crisis mundiales y tenemos que seguir pensando desde el ser humano en cómo ser mejores todos los días? Creo que el hecho, como hablábamos, de potenciar las habilidades socioemocionales es un factor totalmente necesario, ¿no? O sea, ya se ha dicho hace mucho tiempo que el aprender, ¿no? Involucra el aspecto emocional, aprender a hacer, ¿no? Y aprender a relacionarnos con otros y con otras. Es fundamental. Eh, y desde ahí, el mindfulness es una de las herramientas que podríamos utilizar, eh, y llevándolo también a aspectos quizás para que nos entiendan más cotidianamente en la casa. Uno de los aspectos fundamentales del mindfulness tiene que ver con la atención. ¿Dónde Ujú. estoy en este momento? ¿Ya? ¿Dónde estoy, dónde está mi cuerpo y dónde está mi mente? Y esa pregunta te ayuda a focalizar, ¿eh? Y a decir, bueno, tengo que estar necesariamente desde esta emoción que estoy ahora, la puedo regular, la puedo modificar, pero para eso yo necesito darme cuenta. Y uno normalmente funciona en algo que desde el mindfulness se conoce como el piloto automático, sin mayor conciencia de lo que está pasando como hoy y en el día a día. Entonces, cuando solamente hacerse la pregunta, bueno, a ver, ¿cómo estoy en este momento? Así como una radiografía. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi cuerpo? Oye, y estoy tenso, pero en este momento no hay nada que necesariamente me tensione. ¿Puedo soltar un poquito? Y muchas veces la respuesta va a ser sí, es posible. A lo mejor otras veces la respuesta va a ser no. Pero incluso aunque sea no, ¿cuánta intensidad quiero poner en eso? ¿No? Y este tipo de prácticas ayuda a manejar las emociones a través de esta luz o este foco que es la atención. Como yo decía, yo me tengo que dar cuenta de cosas. Y hay distintos ejercicios como que te pueden ayudar focalizando en el cuerpo, o también si estás, por ejemplo, caminando, llevar la atención al movimiento de caminar, también por ahí ver, por ejemplo, los árboles, o sea, trabajar la atención como algo que uno puede llevar para un lado y llevar para el otro. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque entender, empezar a vivenciar que la atención es algo que surge desde nosotros y que lo podemos manejar, es algo nuevo. No sé si tú te recuerdas en la escuela cuando te decían, o nos decían a todos, oye, presta atención, como que si el foco siempre estuviera afuera, Claro, ¿ya? claro. Y acá Sí. lo que nosotros estamos diciendo, oye, el foco está afuera, pero también está dentro, y principalmente está dentro. Sí, pero tiene también que ver esto con el establecer prioridades y decir, ¿por qué me preocupo tanto por esto si a lo mejor no es importante para mí? Establecer mis propias listados de cosas realmente importantes, de cuáles son mis sueños, mis metas, enfocarme en eso. ¿Tiene algo que ver con eso también? No solo mirarse en el momento en el que uno está, sino para dónde quiere ir. Porque como tú dices, operamos mucho casi que a control remoto, no sé, circulamos probablemente del trabajo a la casa, hacemos el mismo trayecto todos los días y a veces ni miramos lo que hay a nuestro alrededor. De pronto en vez de pasarlo en transporte colectivo o en auto, lo pasas caminando y te das cuenta que ahí había un parque bonito y nunca lo viste, y así, tantas cosas, ¿no? Que nos pasan todos los días. ¿Tiene que ver con eso también, desde uno decir a dónde quiero ir, qué cosas son importantes? Podría ser una derivación
de una mayor claridad con uno mismo, ¿no? Ujú. Y eso, si tiene la mente nublada todo el tiempo, es difícil distinguir una cosa de otra, ¿no? Uno también puede hacer el ejercicio como consciente, como decías, de tratar así como anotar las cosas que realmente para ti son importantes en la vida y las cosas a las cuales merece la pena poner más esfuerzo y atención, ¿no? Pero eso es como eso es como el norte. Claro. Entonces dice, ya, ¿para dónde? ¿Para dónde voy? Norte. Pero ese norte tengo que avanzar, tengo que caminar. Y el cómo camino tiene que ver con la práctica del mindfulness. Ya, pero yo te lo preguntaba desde el punto de vista de que yo no, yo tengo que en algún minuto cuando me hago el autoexamen, tengo que decir, si mis metas son estas, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Será que desde yo de verdad me estoy perdiendo en el camino y me estoy concentrando en lo no importante y a lo mejor eso me está gastando energía y me está poniendo en un lado en que la emoción me está, no sé, un poco crispando el ánimo y en realidad yo debería concentrarme en esto otro? ¿Forma parte de la base en la que yo me paro, por ejemplo, y tomo decisiones hacia dónde caminar, hacia dónde ir? Yo creo que es fundamental, sí, que es fundamental, digamos que eh, todas las personas podamos en general establecer cierto norte de qué es lo que es significativo y qué es lo que no que es accesorio, ¿no? Y como decía, uno de los vehículos para ayudar en ese proceso del mindfulness. Porque hay gente que piensa que la ayuda siempre tiene que venir del exterior o que el resto tiene que darse cuenta que uno está en un mal momento cuando en realidad uno debiera ser su primer médico, por decirlo de alguna manera, su primer psicólogo, su primer psiquiatra y darse cuenta de identificar sus emociones, creo yo, no esperar que desde afuera venga todo. Claro, y en ese sentido, que las personas podamos aprender a estar con nosotros mismos, a navegar todo lo que nos pasa a nosotros con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, es bastante importante, ¿no? Es como bien fundamental, porque si no, y justamente en estos tiempos es muy fácil perderse. Y sobre todo cuando los jóvenes están en esta etapa de la adolescencia, en que tienen tantos estímulos de tantos lugares, están en una etapa de tantas decisiones, de tantas definiciones, y tienen por ahí un amigo o amiga que les dice, no, vente para acá, vente para este otro lado, en fin. Y entonces es muy importante saber qué soy, para dónde voy, y resulta que estamos en una etapa lo dice el nombre, ¿no? De adolecer de muchas cosas. La adolescencia es así. Hay que entender que también es parte de un proceso y parte de ir, digamos, de ver las dos caras de la moneda, es parte de hacer una síntesis, digamos, pero que este tipo de herramientas puede ayudar que los jóvenes a veces no lo pasen tan mal, ¿no? Mm. Porque como nosotros lo estamos enfocando en el proyecto, tiene una orientación totalmente preventiva. Ujú. Por eso está orientado a todos los jóvenes de cierto nivel, en este caso primero y segundo medio, y no a ciertas personas o ciertos jóvenes con ciertas características. Entonces, en ese sentido, creo que puede ayudar a justamente vivir esta etapa que a veces puede ser compleja con algunas herramientas. Y yo creo que varios jóvenes nos dicen, bueno, la verdad de todo lo que a veces nos ha enseñado, yo ¿Mm? aprendí un poco a respirar y eso hizo la diferencia, pero es importante, es súper Pero importante. claro que sí. En un momento determinado puede significar que lo pases muy mal o que decir, churra, estoy aproblemado, pero estoy lidiando, ¿no? Estoy lidiando con ello. Estas prácticas en los colegios se han llevado a cabo, se han desarrollado en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Alemania, en Finlandia. Tenemos este programa piloto ahí en Los Ríos y pienso que los niños, como decía, están en etapa de definiciones, pero también vemos en los colegios y a lo largo de todo el mundo el bullying, por ejemplo, la violencia, la agresividad en algunos casos, y en otros casos niños que en condición de lo que son, llegan al mundo súper limpio de muchas cosas y somos los adultos finalmente los que ponemos cosas en su cabeza y lo hacemos sentir de determinada forma y decimos, parece que nos estamos equivocando demasiado con ellos, ¿eh? Demasiado, demasiado a veces. Si son niños, almas limpias, blancas y se empiezan a contaminar con otras cosas, con el bullying, con la agresividad, ¿qué estamos haciendo mal en definitiva? Y es hora en que todos parece que nos miremos hacia adentro y hagamos un poquito de mindfulness. Podríamos hacer una invitación generalizada al mindfulness, no solo en la adolescencia. Sí, en el fondo la invitación es que todos en algún momento nos podamos detener, ¿no? Y al detenernos, como tú decías, uno se da cuenta en qué está, cómo voy, y lo interesante es que uno pueda empezar a decidir dentro de las posibilidades que cada uno y cada uno y cada una tiene,
por las características de su vida, ¿no? Y las condiciones en las cuales vive la vida. Los invito a mirar el mindfulness de una forma práctica, cotidiana. Por ejemplo, aprender a respirar es fundamental, tanto para la atención, pero también para algo que al día de hoy es muy relevante, que es aprender a bajar las revoluciones también, aprender a calmarnos. Perfecto. Bueno, ahí ustedes en la Universidad San Sebastián están a punto de lanzar un doctorado en salud mental y en psicología. Cuéntanos un poquito antes de despedirte, Álvaro. Ya se abrió, están las postulaciones abiertas hasta el 15 de enero, eh, y un programa donde vamos a tocar estos temas, nuevas aproximaciones, nuevas terapias para distintos contextos, por ejemplo, basadas en mindfulness, basadas en compasión, evaluadas a través de distintas metodologías, basadas en cuantitativo, cualitativo, aspectos psicofisiológicos. Es un programa que está muy interesante, así que los invito a revisar la página web y, bueno, a que quien esté interesado pueda postular. Te agradecemos muchísimo, Álvaro, por esta conversación que genera tantas reflexiones ahí en la casa y en la familia. Un abrazo grande para ti. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel y Poder Estar Unidos es el mejor regalo de Navidad.